somos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. En el curso de Operaciones y Procesos vamos a hablar sobre el efecto del tiempo de mezclado y proporción de componentes en la homogeneidad de la mezcla. Para ello vamos a ver el marco teórico. ¿Qué es el mezclado? Es una operación unitaria reversible donde se va a asociar dos o más componentes. Además, tiene como finalidad que los componentes presentes tengan un mayor contacto con los otros. ¿Qué es homogeneidad? En toda operación de mezcla se busca que ésta sea homogénea, es decir, cuando se extrae una muestra representativa, ésta debe tener la misma proporción de componentes de la mezcla total. Pero ¿cómo se mide el grado de homogeneidad del mezclado? Para ello vamos a tener en cuenta dos fórmulas de desviación estándar y el coeficiente de variación. Una vez obtenido el coeficiente de variación, nos guiaremos de la tabla para ubicar el rango que se encuentra en nuestra homogeneidad, ya sea pobre a excelente. ¿Qué es un experimento de diseño factorial 2⁴? Es un tipo de experimento diseñado con dos factores que consta con niveles. Permite estudiar los efectos de estos factores que puede tener en una respuesta. Al realizar un experimento y variar los niveles de todos los factores al mismo tiempo en lugar de uno a la vez, permite estudiar las interacciones entre los factores. ¿Qué y cuáles son los factores de variación de la operación de mezclado? Los factores de variación en un proceso de producción son aquellas que pueden afectar en la calidad del producto. Estas pueden estar asociadas al proceso o a los materiales. En los procesos tenemos, por ejemplo, el área superficial, la densidad de las partículas, la forma de las partículas. En los materiales tenemos el nivel de llenado del equipo, el tiempo de mezclado, la velocidad del mezclador. Hoy hablaremos sobre qué es el tiempo de mezclado. El tiempo de mezclado se define como el tiempo necesario para lograr un cierto grado de homogeneidad del trazador inyectado en un recipiente de operación unitaria. El tiempo de mezclado de la mayoría de los sólidos no debe exceder los 15 minutos, en caso contrario las mezclas pueden segregarse. ¿Qué es la proporción de los componentes? La proporción muestra cuántas veces es mayor un número de la cantidad de un material sobre la cantidad de otro material en una mezcla. Esta práctica tiene como objetivo general evaluar el efecto de las proporciones de los componentes y el tiempo de mezclado en la homogeneidad del mezclado. Y como objetivo específico, determinar el efecto principal y el efecto de interacción entre el tiempo de mezclado y la proporción de los componentes en la homogeneidad del mezclado. Bien, continuando con la parte experimental. Para la elaboración de nuestro experimento de diseño factorial nos basamos en el artículo de Edgar Ricardo Moreno, en el cual concluyeron que una mezcla más prolongada da como resultado una mezcla más homogénea. Sin embargo, los periodos prolongados de una mezcla a alta velocidad darán lugar a la segregación de la mezcla, por lo cual consideraremos esto para el diseño de nuestro experimento. Los factores de variación escogidos fueron la proporción de los materiales y el tiempo de mezclado, en base a la metodología del artículo publicado por Xiomara Moreno Naranjo. Los factores de variación de la operación unitaria del mezclado, siendo el factor asociado al material la proporción de los componentes y el factor asociado al proceso el tiempo de mezclado, en la siguiente tabla de combinaciones de niveles de cada factor, siendo en el caso de la proporción de los componentes las proporciones de 1 a 9 y 4 a 6 y en tiempos de 6 y 14 minutos, cuyo rendimiento se verá medido mediante el coeficiente de variación. Los materiales fueron dos tubos de reducción de 4 a 2 pulgadas, tubos, 2 tampones, soportes de madera, cronómetro, vasos de plástico, alberjón seco y spray. Para el paso 1 elaboraremos el mezclador doble cono utilizando dos piezas de reducción de PVC de 4 a 2 pulgadas y un soporte y una estructura tubular que nos permitirá el giro del mezclador. Luego se procederá a introducir las bolitas esféricas de color crema y color rojo en la proporción indicada en el mezclador doble cono, teniendo en cuenta el volumen de llenado. Después de que los componentes estén dentro del mezclador, se procede a girar el mezclador con una velocidad de 40 revoluciones por minuto que será constante en todas las combinaciones. Al momento de empezar a girar el mezclador, se empieza a controlar el tiempo con un cronómetro hasta el tiempo señalado.
Cuando ya llegamos al tiempo indicado, se deja de girar el mezclador y se procede a sacar las muestras representativas. Para el muestreo se tomará el 2% de la muestra en 3 puntos del mezclador de doble cono. Luego de obtener las 3 muestras representativas, se procede a calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación, para posteriormente realizar 3 repeticiones por cada combinación de los factores de variación con la finalidad de obtener unos resultados más exactos y mediante el programa Excel armar nuestra tabla NOVA, los gráficos de factores de variación y el gráfico de Pareto. Ahora en la parte de resultados, se dio a calcular las desviaciones estándar y el coeficiente de variación con las respectivas fórmulas presentadas en el marco teórico, donde se obtuvo un total de 12 coeficientes de variación. Esto fue debido a que fueron 4 combinaciones de los factores y cada una tuvo 3 repeticiones. En la tabla presentada también se puede observar que la variable de respuesta es nada menos que el coeficiente de variación, el cual nos va a permitir conocer la homogeneidad del mezclado. En esta parte se completó los datos necesarios del experimento factorial realizado con la finalidad de realizar los gráficos que serán presentados en las próximas diapositivas. Además se calculó el tratamiento de cada combinación realizada con los factores de variación para conocer el efecto de cada una de estas. Para realizar la tabla NOVA se procedió a utilizar el programa Excel conjuntamente con las fórmulas necesarias para armar nuestra tabla NOVA. Ahora presentamos lo que es la tabla NOVA, que fue realizada utilizando los datos obtenidos en el Excel. Además, en esta tabla se puede indicar que en la parte de la probabilidad nos va a indicar si el dato obtenido es menor al nivel de significancia, que en este caso es el 0,05. Entonces este factor va a tener una influencia en la variable de respuesta. Entonces, si la proporción es menor a 0,05, entonces este efecto va a tener una influencia en la variable de respuesta. El F0 y el F crítico que se obtuvo en la tabla NOVA se procedió a realizar lo que es el diagrama de Pareto, en el cual nos va a indicar si el F0 del factor es mayor al F crítico, que en este caso es 5,32. Entonces nos va a indicar que este factor tiene un efecto significativo en la homogeneidad del mezclado. Por lo tanto, el factor A y la interacción AB tienen efectos significativos, mientras que el efecto B no tiene un efecto significativo. En estas gráficas de los efectos principales que se realizó utilizando el promedio del coeficiente de variación de cada combinación, teniendo en cuenta la proporción de los componentes y el tiempo de mezclado, se deduce que el efecto proporción tiene una alta influencia en la homogeneidad del mezclado, debido a que su cambio en los niveles es mayor, mientras que en el efecto tiempo, sus cambios de niveles es menor, por lo tanto su influencia es mínima. Ahora presentando las gráficas de interacciones, en la primera imagen podemos observar lo que es la interacción AB. En este caso la gráfica se llama también interacción sinergística debido a que las dos rectas se cruzan en un punto. En la gráfica de la derecha es la interacción BA, donde observamos que las dos rectas no son paralelas. A esta gráfica también se le conoce como la interacción antagonística. En esta gráfica de cubos vamos a mencionar que los 4 puntos distribuidos en los 4 vértices van a corresponder a cada combinación realizada en el experimento factorial. Por lo tanto, la finalidad de la gráfica de cubos es conocer cuál de los niveles bajos o altos de los factores es el más adecuado para obtener un mezclado con una homogeneidad óptima, ¿no? Entonces, según el experimento factorial, cuando el nivel es alto en el factor proporción y el nivel bajo en el factor tiempo, se va a obtener un menor coeficiente de variación, es decir, una mezcla más homogénea. En esta gráfica de superficie nos va a ser útil para conocer cuál de las combinaciones es la más óptima para ser utilizada en un proceso de producción. Entonces, según el experimento realizado, nuestra combinación más óptima sería la proporción de 4 y 6 y el tiempo de 6 minutos, que correspondería a esta parte. Discusión. Continuando con la discusión, acorde al experimento se obtuvo que cuanto mayor sea la diferencia en la proporción de los componentes de una mezcla, más difícil será que se alcance un correcto grado de homogeneidad, brindándonos coeficientes de variación más elevados, que pueden ser levemente mejorados al aumentar considerablemente el tiempo de mezclado, debido a que la interacción entre la proporción y el tiempo de mezclado, según el gráfico de Pareto, tiene una gran relevancia en la operación unitaria. Finalmente veremos las conclusiones.
En el experimento de diseño factorial se demostró que el factor proporción de los componentes es el efecto principal, debido a que en la tabla ANOVA el valor P es menor que el nivel significancia estadística. Sin embargo, el factor tiempo de mezclado tuvo un valor P mayor, por lo cual no tiene una influencia significativa. También se demostró que existe una interacción sinergística entre la proporción de los componentes y el tiempo de mezclado, ya que en el diagrama de Pareto el Φ es mayor que el F crítico, donde nos indica que el factor interacción AB es significativo.